Bueno, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas que están formadas por nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos serían como los ladrillitos que forman los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que conocemos son, pues que vamos a manejar en este trimestre, son el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, ¿sí? Se encargan de almacenar, de transmitir, expresar la información genética en secuencias de aminoácidos. ¿Por qué está compuesto los ácidos nucleicos? Entonces los ácidos nucleicos se forman, como se les ha dicho, por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Veamos más en detalle entonces cada uno de los componentes del nucleótido. El azúcar pentosa, ¿cierto?, que tiene 5 carbonos, puede ser ribosa o desoxirribosa. Si es ribosa, entonces estamos hablando que es el componente del RNA, ribonucleico, ribosa, ¿cierto? Y si estamos hablando del DNA, estamos hablando del desoxirribonucleico. ¿En qué se diferencian estos azúcares? En lo que tienen ocupando la posición del carbono 2. La desoxirribosa ocupa solamente 2 hidrógenos y la ribosa tiene un hidrógeno y un grupo funcional OH. Las bases nitrogenadas. Encontramos entonces que las bases pueden venir de las purinas o de las pirimidinas. Si son purinas, hablamos de que están la adenina y la guanina. Si son pirimidinas, la citosina, la timina y la uracila. Recuerden, las purinas tienen 2 anillos, mírenlos acá, y las pirimidinas tienen solamente un anillo. Las purinas y las pirimidinas, o las bases, ¿cierto?, en medio de todo la maravilla pues de la vida, se pueden unir con sus compañeras, ¿sí? Y van a tener como la empatía que tendrían, o el empate que tienen más bien una llave con la cerradura. La adenina únicamente se puede unir con la timina en el ADN a través de 2 puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina. El ARN en el ARN encontramos la adenina y el uracilo, y la guanina y la citosina. Entonces recordemos, nucleótidos, estructura principal de los ácidos nucleicos, que están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Nucleótido de ARN, grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Cómo se unen estos nucleótidos? A través de un enlace fosfodiéster, entre azúcar y fosfato, enlace fosfodiéster. Entre base nitrogenada y azúcar, enlace N-glucosídico. Azúcar y fosfato, enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Las bases, entonces, como les estaba diciendo, se emparejan como una llave con su cerradura. Entonces, esto redondito aquí sería el fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Entonces, guanina con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno. Timina, adenina, 2 puentes de hidrógeno. Citosina, guanina, 2 puentes de hidrógeno. Además debemos tener en cuenta que son antiparalelas, ¿no? Si empieza con la unión en 5' guanina, terminará al otro extremo con la unión en 5' y con guanina. Verifiquemos. Guanina, adenina, timina, citosina. Guanina, adenina, timina, citosina. Las purinas entonces siempre enfrentan las pirimidinas. El emparejamiento de los anillos pues ofrece y asegura las condiciones estables de la doble hélice del DNA. Los puentes de hidrógeno garantizan pues entonces que el DNA forme pues la doble hélice y se curve. Las cajas son antiparalelas y básicamente estas son las diferencias entre ADN y ARN. Entonces el ADN almacena información y lo tiene disponible en cualquier momento, es el ARN intermedia de la información, ADN transmisión de la información de generación en generación,
el ADN pues es fácilmente degradado, el ADN forma cadenas de dobles hélices, ¿cierto? El ADN solamente tiene forma una cadena, el ADN está formado por desoxirribosa y el ARN está formado por la ribosa y las bases que la conforman. El ADN por las purinas adenina y guanina y pirimidinas timina y citosina, y el ARN con adenina, guanina y pirimidinas uracilo y citosina. Veamos entonces cómo se forma el ácido desoxirribonucleico o el ADN. Entonces recordemos, nucleótido compuesto por fosfato, azúcar, base nitrogenada, forma nucleótido. Entonces, nucleótidos del ADN, de adenina, de timina, de citosina y de guanina. Recuerden entonces que los nucleótidos se unen entre ellos, ¿sí?, a través del enlace fosfodiéster, el que se forma entre el azúcar y el fosfato. Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, azúcar. Y esa es una parte que va a estar fija, pues no va a variar, mejor dicho. Lo que varía son las bases nitrogenadas que tienen el código genético. La adenina entonces solamente puede unirse a la timina y la guanina entonces solo puede unirse a la citosina en el ADN. Entonces recuerden, el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas, ¿cierto?, que se pliegan formando una doble hélice. Este enlace entre base y base se llama o se da por puentes o a través de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Bueno, en resumen, los nucleótidos son moléculas que forman el ADN. En el ADN tenemos la adenina, guanina, citosina y timina. El ADN está formado por dos hebras paralelas que se enrollan formando la doble hélice. Y las bases se unen porque son bases complementarias. Y esa es la estructura finalmente del ácido nucleico ADN. Fin.